Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. La obra de Jesucristo no solo redimió al ser humano, sino que desmanteló barreras culturales, religiosas y sociales profundamente arraigadas. Primero en la sociedad judía, que es la cuna de la fe y el establecimiento de la cultura del cielo, pero también expandió por medio de la gracia su batalla cultural al mundo entero. Desde los evangelios, pasando por los hechos hasta las cartas apostólicas, vemos cómo el reino de Dios irrumpe en las estructuras humanas, transformando tanto a judíos como a gentiles. Bienvenidos a esta entrega de las buenas noticias. Cada serie que el Espíritu Santo me permite realizar es la manera como puedo exponer la cultura del reino de los cielos, la obra redentora y la necesidad que tenemos de desarraigar las tradiciones religiosas y culturales para abrazar el reino de Dios. En estas últimas 3 entregas de la serie La Ley de la Montaña, solo quiero abarcar la transformación cultural que significa el Evangelio, la necesidad de continuar la tarea de implementar la cultura del cielo en el mundo entero y la invitación a no ser convidados de piedra en este proceso de corrupción moral y deterioro espiritual que el mundo está viviendo. Un mundo que ya conoció la gracia redentora y la luz que alumbra el camino a un reino que no es de este mundo. Yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, saludo a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden entre ustedes. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos, que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. Judas, versos 1 al 4. Es Judas, el hermano del Señor, quien nos hace un llamado que está vigente en este tiempo profético, que es antesala de la venida por segunda vez del Señor. Luchar ardientemente por la fe es la tarea de los que se enlisten en el ejército conquistador de Yeshua, quien dio una batalla cultural enorme y cuyos efectos tienen eco hasta su regreso. En los evangelios, en primera medida, Jesús confronta y redefine la cultura judía. Él dijo: no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. Jesús no destruye la ley, la lleva a su plenitud, derogando aquello que ya no era vigente y estableciendo lo necesario para el reino, revelando su intención espiritual. Es que el Señor cumplió todos los preceptos y liberó al pueblo para que todo el que quiera lo reciba, no por obligación legal, sino por convicción personal. La cultura judía estaba limitada a obras, fiestas y cultos que expresaban la obligación nacional de ser exclusivos, de defender una identidad de adoradores de Dios y de ejercer autoridad condenatoria sobre todo aquel que no había tenido la misericordia de Dios de haber nacido en esa nación. Ellos han expresado desde su entorno cultural una oración que reza: bendito seas, Dios nuestro, Rey del universo, por haberme hecho judío y no gentil, por haberme hecho judío y no esclavo, y por haberme hecho judío y no mujer. El origen de este rezo es ancestral, pero muestra la soberbia que expresaba ese pueblo que no pudo soportar la humildad de su Mesías, que vino a transformar esa manera de pensar arraigada en la cultura hipócrita de la religión judía. Lucas nos cuenta que a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dio esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío,
Te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. En cambio, el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Evangelio de Lucas 18, 9 al 14. Jesús derribó toda soberbia cultural, enseñando que el que sirve es mayor que el servido y que el humilde es más dichoso que el soberbio y orgulloso. En su primer sermón, Jesús se posiciona como el libertador de los marginados, rompiendo esquemas sociales. El mismo Lucas nos cuenta que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Lucas 4, 16 al 19. En un mundo natural, la idea de estas tareas lo ubican como el sanador y milagrero, mas la profundidad es que Él trajo buenas noticias para los pobres en espíritu, que son los humildes que reconocen la necesidad que tienen de Dios. Libertad a los cautivos por los placeres y deseos de su corazón que los hace esclavos del pecado que los gobierna. A dar vista a los ciegos que no ven la verdad porque los ciega la defensa de una religión que no alumbra el camino a la vida eterna. Liberar a los oprimidos por la culpa y el abandono y a proclamar el tiempo de la gracia redentora de Dios. Toda una batalla cultural que lo llevó hasta la cruz. Jesús, hablando con el centurión romano en Mateo 8, 5 al 13, demerita a los judíos orgullosos de su religiosidad y ostentosos de ser escogidos de Dios, porque se creían más importantes en la escala de valoración humana, cuando elogia la fe de un gentil, diciendo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dando una batalla cultural donde el gentil mostró más valor ante Dios por la fe expresada que lo que ostentan los que cumplen la ley. Otro aspecto de la misma batalla por establecer la cultura del reino de los cielos lo libra el Señor en Juan 4, 7 al 26, donde establece una conversación con una mujer y además samaritana, cosa totalmente escandalosa para esa sociedad machista y segregadora que colocaba a la mujer en una escala de menor valor que la del varón. Con esto el Mesías rompe tabúes étnicos, religiosos y de género, revelando que la adoración verdadera no está ligada a un lugar, sino al espíritu, y que en el reino de los cielos no hay personas de mayor o menor valor. Así que es muy importante estudiar los evangelios para entender cómo el Señor trabajó profundamente en las raíces culturales de Israel para derribar las tradiciones y costumbres y poder abrirle la puerta de la gracia tanto a los naturales, judíos, como a los no judíos, gentiles. Es que Yeshua no solo confrontó la cultura religiosa y social, sino que participó en las fiestas judías y las usó como escenario profético para revelar verdades del reino. Cada una de sus enseñanzas en esos días de fiesta tenía una carga simbólica, teológica y cultural que transformaba la comprensión del pueblo, porque cada festividad judía contemplada en la ley tiene un contenido profético en torno a la esencia mesiánica. Pablo escribió: por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Esta declaración toca el corazón de la transición entre el antiguo pacto y el nuevo, entre la sombra y la sustancia, entre la figura profética y su cumplimiento en Cristo. Las fiestas judías eran más que celebraciones, eran señales proféticas del reino que habría de manifestarse. Y cuando Cristo vino, no las abolió, sino que las cumplió, transformando su significado y desplazando su necesidad ritual en la vida
del creyente. Los evangelios cuentan cómo el Señor usó las fiestas para dar enseñanzas que mostraban la esencia de la fiesta y despejar la sombra que la rodeaba. Es que la vida en el Espíritu es la sustancia verdadera que establece el cumplimiento profético de las fiestas. La fiesta del Pesaj o Pascua es la conmemoración de la liberación de Egipto mediante el sacrificio del Cordero. Yeshua se presenta como el verdadero Cordero de Dios, instituye la cena como nuevo pacto en su sangre. Así que la Pascua deja de ser solo memoria de Egipto en la cultura hebrea y se convierte en la celebración del paso de la muerte por el pecado a la vida por la redención. La fiesta de los panes sin levadura, que recuerda la manera angustiada y apresurada como Dios los libró de la esclavitud, es cumplida en Él, quien se presenta como el pan de vida que libera de la esclavitud del pecado. Una fiesta profética que también es cumplida en Cristo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. La fiesta de las primicias o los primeros frutos. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, escribió el apóstol Pablo, como primicias de los que murieron. 1 Corintios 15:20. Es Él, Yeshua, el primero de los que han de resucitar. Es la ofrenda del fruto de la tierra que se presenta sin pecado a Dios, para ser el primero en todo. La fiesta de Pentecostés o Shavuot es la celebración de la entrega de la ley en el Sinaí. Cuando llegó el día de Pentecostés, nos cuenta Lucas en el libro de los Hechos, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a reposar sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Hechos 2, del 1 al 4. Este acto es el cumplimiento profético que le cambia el sentido a la celebración y muestra el reemplazo de la ley por el espíritu de la ley. Es indudable que hasta este punto el cumplimiento profético que representaban las fiestas sufre una metamorfosis cultural donde la base de la fiesta es Cristo y su obra es la redención y la vida. No se trata de eliminar las fiestas judías, sino de revelar su plenitud en Cristo. La cultura cristiana no las repite como obligación, sino que las celebra espiritualmente, porque el centro de la fiesta es Cristo. Las siguientes tres fiestas son proféticas con respecto a Cristo en su segunda venida y son el fundamento de la esperanza que todos tenemos en fe. Estamos en el tiempo del llamado al arrepentimiento, que es la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo ha venido guiando a los creyentes en todas las generaciones a prepararse para el día de las trompetas. Es el ministerio de Juan el Bautista y el mismo mensaje de Cristo. En toda la historia desde el día de Pentecostés hasta esta generación, nunca había sido tan urgente predicar este día. El reino está cerca y el Rey de Reyes está próximo a llegar y necesitamos hacer la tarea del Bautista, y mientras esperamos el sonido de la trompeta, debemos ser trompetas que anuncian al gran Rey y la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir para poder entrar en el milenio de Cristo. Este es el tiempo de arrepentirnos, es la batalla cultural que tenemos por delante, para que cuando suene la trompeta nos unamos a los que resucitarán primero y recibamos al Señor de señores y Rey de reyes. Luego vendrá el día de la expiación y del perdón, Yom Kippur, un día en que debemos mostrar las credenciales no de las obras religiosas, ni de la caridad, ni de la evangelización que hayamos hecho, sino de la obediencia por amor a la ley de Cristo, de la fe que se demuestra en las obras realizadas y de las intenciones del corazón. Un día para expiar nuestras culpas y obtener eterna redención. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 12 al 15. Esto es como si proclamáramos la urgencia de escribir tu nombre en el libro de la vida.
Y por último, los tabernáculos o Sukkot, que conmemora en la cultura hebrea el paso por el desierto y que Dios habitó en una suca o choza como el resto del pueblo. Es la consumación de la redención, el regreso al paraíso del cual los seres humanos nunca debieron haber caído. Es el tiempo esperado y prometido, la batalla cultural de Cristo en los evangelios para enseñar al pueblo de su nación que Dios es Dios de toda la tierra y que su amor se extiende a todo el que, sin importar su nacionalidad, etnia y género, reciba por fe su obra de amor y obedezca por la convicción dada por el Espíritu Santo su ley de amor. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Y entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21, del 1 al 3. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.